Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda y última sesión de presentación de resultados de investigación en temas relacionados con la desigualdad, inequidad e inclusión. El día de hoy contaremos con las siguientes 5 presentaciones. Puentes de Solidaridad, Agencia Femenina en las Religiones Reveladas, a cargo de Natalia María Ramírez López. También contaremos con el bien común en la doctrina social de la Iglesia, en perspectiva de no exclusión, a cargo de Santiago Andrés Sierra González. Tendremos el decálogo de atención en salud a personas en condición de discapacidad, a cargo de Marta Lucía Tamayo Fernández. En cuarto lugar, tendremos posicionamiento y reflexividad, desafíos de la investigación feminista sobre la ruralidad y sus mujeres en Colombia, a cargo de Mariana Tafur Rueda. Y finalmente tendremos relación entre las desigualdades de género y la economía del cuidado en entornos rurales en Colombia, a cargo de Laura Victoria Gómez Correa. Recordarles que cada presentación tendrá alrededor de 15 minutos de exposición y tendremos 5 minutos para resolver inquietudes del público relacionadas con la investigación. De esta forma demos inicio a las presentaciones y arrancamos por la presentación de Natalia María. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Soy Natalia Ramírez. Voy a compartirles pantalla para que hablemos de nuestro proyecto de investigación. Bueno, yo les voy a compartir el proyecto de investigación titulado Puentes de Solidaridad, Agencia Femenina en las Religiones Reveladas, es decir, en la religión judía, cristiana y musulmana. El grupo de investigación está conformado por Diego Agudelo Grajales, Gisela Dieter y Natalia Ramírez. Diego Agudelo es actualmente el director del Departamento de Humanidades en Javeriana Cali, es investigador senior de Colciencias y actualmente es también investigador del grupo de Humanitati. Gisela Dieter es doctora en literatura de estudios culturales latinoamericanos, tiene maestría en historia, también actualmente directora del Departamento de Lenguas Modernas y Culturas de Slippery Rock University. Bueno, ¿en qué consiste nuestra presentación, nuestra ponencia? Esta ponencia se refiere a comunicarles, contarles cómo ha sido el proceso de investigación. Presentamos el proyecto en 2019, trabajamos todo el 20 y comienzos del 21. Como les decía, es una lectura interreligiosa, interdisciplinaria de los tres textos sagrados, queriendo rescatar a la mujer como personaje e interpretándola sobre todo como puente de solidaridad. Esto trayéndolo hacia el presente. En ese sentido, pues digamos que es muy pertinente que la ponencia esté integrada en el simposio Desigualdad, Inequidad e Inclusión. Bien. La pregunta que guía el proyecto es la siguiente. ¿Es posible producir nuevas interpretaciones sobre el rol de la mujer en las religiones reveladas, de qué modo que recupere su representación fundacional de agente transformador, al tiempo que contribuya al diálogo interreligioso desde lo femenino? Para responder esa pregunta, tenemos un objetivo general y 3 específicos. El objetivo general es implementar la metáfora de puente de solidaridad en la mujer para que recupere su papel fundacional de agente en las religiones reveladas, examinando los textos sagrados mediante los estudios interdisciplinarios e interreligiosos. Para ello, entonces, hay 3 objetivos específicos que son identificar a la mujer como personaje en las narrativas de las religiones reveladas a través de la literatura comparada interreligiosa, analizar los textos sagrados aplicando el marco teórico interdisciplinario e interreligioso, viendo a la mujer en su rol de agente. Y por último, reconocer el nivel tropológico de las narrativas religiosas interpretadas mediante la identificación de los elementos que permitan resignificar a la mujer como puente de solidaridad en el ámbito interreligioso.
La metodología se basó en el estudio documental de los textos sagrados, pues por su naturaleza exegética y hermenéutica. Se realizó una lectura interreligiosa, pues veíamos religión cristiana, judía, musulmana o islámica, poniendo en manifiesto vínculos relacionados con la mujer como personaje, y viendo los textos, pues no solo como textos que están lejanos en el tiempo y en el espacio, sino textos que, pues, que traemos al presente para, para, digamos, hablar con los creyentes de hoy. Los marcos teóricos están orientados desde los estudios socioculturales, que sabemos son heterodoxos e interdisciplinarios, haciendo uso particularmente de la literatura, específicamente la literatura comparada, de la historia, específicamente de la metahistoria, y de la teología, específicamente la teología feminista. En ese sentido, tenemos unos resultados que son los que más me llaman la atención compartir con ustedes. En este momento ya tenemos escrito un libro que tiene el mismo título del proyecto, Fuentes de Solidaridad, Agencia Femenina en las Religiones Reveladas, que será publicado a finales de este año. Ya, como les decía, el texto está escrito, estamos en el proceso editorial. El mes pasado participamos en el Coloquio Internacional de Teorred en la mesa de interdisciplinariedad con un ensayo que se titulaba Poder, Escritura y Resistencia de Sor Juana Inés de la Cruz y de Santa Laura Montoya, viéndolas a ellas también como puentes de solidaridad en la educación con otras mujeres y en el caso de Santa Laura también como puente de solidaridad con otros grupos marginados como los negros y los indígenas. Y bueno, pues tenemos esta ponencia. Nuestro libro recoge, digamos, pues todo lo que hemos elaborado durante el proyecto. Además de la introducción y la conclusión, tiene 4 capítulos. El primer capítulo hace referencia al antiguo Primer Testamento, al mundo judío, al rol de la mujer en ese contexto y también después a la descripción de la mujer como personaje que se puede interpretar como puente de solidaridad. El segundo capítulo ya hace referencia al Nuevo Segundo Testamento, hace sobre todo pues énfasis en María y en otras discípulas en su relación con Jesucristo. Estos 2 capítulos pues digamos que tienen un orden más que todo exegético literal, pero digamos que el segundo capítulo ya dialoga y cita el primer capítulo, así como o el Nuevo Segundo Testamento ya hace referencia al Antiguo Primer Testamento. El tercer capítulo es sobre las mujeres en el Corán, es menos centrado ya como en la exégesis textual y más como en una hermenéutica crítica, dialogando con los 2 textos sagrados anteriores y con los 2 capítulos anteriores. Y finalmente tenemos un cuarto capítulo que hace ya un análisis cruzado sobre los 3 textos sagrados, pues como desde la hermenéutica feminista, interreligiosa, también de la literatura comparada, ya como buscando esos elementos de las 3 escrituras sagradas y cómo dialogan entre sí. Allí entonces, pues realmente ese cuarto capítulo y las conclusiones, pues tienen muchos temas. Les voy a hablar de algunos que nos permitirían como tener temas de discusión ahora que se abra el tiempo de preguntas. Por ejemplo, en los 3 textos tenemos identificaciones e improntas similares. Con los 3 nos encontramos con la dificultad para hallar el mundo real de las mujeres en sus contextos originales, pues porque están subsumidos en la voz masculina. En los 3 pues tenemos a Abraham como patriarca común. La trascendencia profética, el Dios trascendente y personal es común en los 3. Igualmente, ver un Dios en clave masculina versus un politeísmo sacral versus unas visiones paganas de la diosa son también comunes en los 3. En la Biblia sí vemos algunas características femeninas de Dios, por ejemplo, del cuidado, del acompañamiento, y en la Biblia también vemos un Dios como padre y esposo que no se presentan en el Corán. Un tema importante es la reflexión sobre cómo hemos visto que las religiones han
naturalizado sus creencias, muchas veces como fruto de construcciones culturales, y por eso pues nuestro propósito de romper esas hermenéuticas y esos dispositivos culturales y sacrales, pues que han estado presentes por siglos, justificando, digamos, que ese orden masculino. Otro tema interesante, otro debate en el que puede entrar nuestro libro es la investigación bíblica latinoamericana, que hoy se ve desafiada por mundos simbólicos de pueblos excluidos y marginados, no solo, digamos, el grupo femenino. Entonces, en ese sentido, incluir a la mujer con un punto de vista y como con ese rol de puente de solidaridad, que denuncia esa instrumentalización machista clerical, pues es un punto de partida interesante para la investigación bíblica latinoamericana que quisiera incluir esos otros pueblos excluidos y marginados. Como ya lo hemos dicho varias veces, pues está el tema de lo femenino, lo intercultural, lo interreligioso, lo interdisciplinario, todo en pautas del mundo de hoy, mirando, pues, tratando de alcanzar unas prácticas comunitarias actuales, que tengan nuevas miradas sobre la mujer, nuevas miradas de construcción de paz y de diálogo interreligioso. Mm, Otro tema fundamental es la intertextualidad, que ya lo había nombrado en la descripción del libro, como toda obra literaria se construye sobre obras anteriores, sean escritas o de tradición oral, que es también nuestro caso, y cómo, digamos, se van construyendo también allí, eh, no solo textos transtextuales, sino también tradiciones, que van afincándose cada vez más. Y bueno, eso lo vemos en el diálogo entre las tres sagradas escrituras y también entre los párrafos de nuestro libro. Para terminar, me gustaría leerles una parte de nuestra conclusión. Ya nos quedan 4 minutos, pues para que sientan más o menos el estilo en que está escrito y pues el afecto con que también lo hemos realizado. La mujer es un ser vivo, lleno de tejidos, con una historia de sueños, frustraciones y luchas. Un texto también es un tejido que se va construyendo con la intencionalidad, primero del autor y después del lector o lectora que le da vida y ubicuidad. La intertextualidad y la intertextualidad también contribuyen a darle vida al texto. Podemos decir que el texto es un cuerpo. Así como la mujer también es cuerpo de multiplicidad de tejidos, ella también es un texto vivo, aun si no es nombrada. Es un texto femenino. El texto es cuerpo y el cuerpo de un ser es texto y puede darse una relación profunda entre ambos. Esta puede ser de amor o de odio, de indiferencia o de aniquilación, o simplemente de placer, como en algunos textos poéticos que hacen reaccionar los cuerpos humanos al escarbar los sentimientos más profundos y sublimes. Se trata de una relación que puede ser muy positiva o muy negativa cuando se realiza entre mujer y texto sagrado, por cuanto el texto sagrado no es modificable y es asumido como autoridad, elevándose a categoría de verdad absoluta. En este acto se termina reforzando la sacralidad de la inferioridad de la mujer. Hay violencia por parte del texto para con la mujer. El texto sagrado se impone frente al texto de la vida, el cuerpo canonizado frente a un cuerpo secular. La pluralidad de sentidos del texto es ocultada y las declaraciones contra las mujeres se sustraen como dogmas leídos denotativamente. Por fortuna, también esta realidad es el detonante para una nueva lectura que se hace historia en las mujeres y se hace a partir de la recreación de las historias de las mujeres en la Biblia. El texto sagrado se actualiza en mujeres que se apropian del texto y a su vez luchan contra él, poniendo nuevas miradas, nuevos gestos, aquellos que surgen del no protagonismo. Esa actualización es necesaria porque la revelación siempre debe conducir a la dignificación como hijos de Dios. Y en este sentido se debe superar esas miradas literales del texto.
En conclusión, relacionar el texto sagrado y la vida de las mujeres como texto sagrado es una buena fórmula para las mujeres y para el texto sagrado. Por un lado, ayuda a devolverle al texto escrito sagrado su valor como tal, pues reactiva los textos dignificadores y descalifica con autoridad a aquellos que discriminan. Por otro lado, la revelación de Dios en el texto sagrado la anima con autoridad a reconocer su vida como sagrada, la cual debe cuidar y defender. Y finalmente, ella misma, su historia de vida, manifiesta a Dios que interpela a toda la sociedad, hombres y mujeres, a vivir como criaturas hechas a imagen y semejanza divina. Bueno, dejo entonces de compartir pantalla. Bueno, muy bien, me quedan 40 segundos y quedo atenta entonces a las preguntas y al diálogo posterior. Muchas gracias. Pues Natalia, muchísimas gracias por la presentación. En la interpretación de la Biblia y del Corán que ustedes hacen da cuenta de una investigación interreligiosa e interdisciplinar, y su análisis y abordaje da cuenta del aporte de las desigualdades, inequidad e inclusión. Aquí tengo una pregunta que realiza Daniela Silva y dice, ¿es la lectura de esos textos sagrados claramente escritos por hombres una forma de liberación de la mujer? Pues muchas feministas han optado por rechazar esos libros. En cambio, otras feministas como las radicales han optado por regresar a esos escritos para entender la forma en que funciona el patriarcado. ¿Qué piensas de ambas posturas? Bueno, gracias Juan Carlos y gracias por la pregunta. Eh, pues yo pienso que ambas posturas son válidas. Yo creo que lo más importante es ver eh, a la mujer desde su rol y buscar, digamos, como la aceptación de ella en su diferencia, sea desde un punto de vista, digamos, feminista o político o simplemente desde su rol femenino. De hecho, esa fue una de las primeras discusiones que tuvimos al inicio del proyecto, si realmente deberíamos incluir la teología feminista o si nos deberíamos más bien quedar como con el marco teórico de la literatura femenina. Eh, pero, pero bueno, como de todas maneras se buscaba un poco la reivindicación del rol femenino en ambos textos, pues terminamos escogiendo como parte teórica, como marco teórico, la teología feminista. Sin embargo, pues considero que allí más importante es, como decía, la aceptación de la mujer desde su rol y pues teniendo la claridad del contexto histórico en el que es escrito, ¿no? Como decíamos en las conclusiones, eh, pues es que está escrito en un contexto donde incluso la mujer muchas veces se cuestionaba su humanidad. Y entonces es más bien como un ir buscando, a pesar de la realidad del momento histórico, esas huellas, esas pistas que nos deja el texto de manera literal, eh, independientemente digamos, de esa mirada masculina que la escribe. Entonces, por ejemplo, a ver qué ejemplo, por ejemplo, cuando María le dice a Jesús en las de Caná que ya es hora, él como que la mira así como sorprendido y le dice, ay, como si fuera un joven, un hijo rebelde, pero ay, mami, como que todavía no, ¿no? Como que no es mi hora. Pero realmente allí la voz que lo empuja a él a hacer su primer milagro y la voz que le dice, bueno, ya es hora de que usted muestre quién es María. ¿No? Y en ese momento, en el texto, María es agente, ¿no? Y ella es sujeto que genera una acción. En eso nos fijamos mucho, en qué momento eh, las mujeres, los nombres femeninos, eran objeto o eran sujeto de acción. Y en este caso, María es sujeto de acción y es la que empuja a que Jesús
haga su primer milagro y digamos que inicie su vida pública en ese sentido. Y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, eh, eh, que también es importante para el Corán, eh, Dios es quien toma la decisión de que Sara, la mujer de Abraham, tenga un hijo. Y sin embargo, Sara se ríe. Ella está muy incrédula y se ríe pensando pues que ella es muy vieja y que ella no va a quedar embarazada. Entonces le dice a Abraham que coja a su esclava Agar y que ella le va a dar un hijo, pues porque la ley en ese momento, los hijos de las esclavas eran hijos de los amos. Entonces, en el momento en que Sara le dice, tome a Agar, ese hijo que tuviese Abraham con Agar sería de Sara y Abraham. Sin embargo, Agar queda embarazada, pero Agar, siendo muy autónoma, no deja su rol de ser madre, ¿no? Ella no le entrega a su hijo a Sara. Y después, cuando Sara queda embarazada, pues se vuelve a reír. Ahí hay un dicho lindo que somos hijos de esa risa también. Sara vuelve a reír y le dice a Abraham que eche a Agar, porque su hijo legítimo es pues el hijo de ellos dos. Entonces Agar se va para el desierto y Agar es la que llama a Dios. Y Dios se le aparece, le dice pues que escuchó llorar a su hijo Ismael y que la escuchó. Y entonces, digamos que ahí sale la otra descendencia de Abraham, que es la iglesia musulmana. Entonces, si bien, por ejemplo, en estos dos ejemplos que se me ocurren en este instante, es un texto masculino escrito por hombres, donde pues por lo general es el hombre el sujeto, de todas maneras vemos dos roles femeninos en los que ellas están generando una acción. Y es una acción que revela la importancia de ellas en las decisiones también pues, divinas, ¿no? Y del futuro de ambos pueblos. Entonces, pues, pienso que ese es más que todo el objetivo, ¿no? Independientemente de si pues ponemos en una posición totalmente feminista o política, realmente lo que más quisimos demostrar era mostrar a la mujer desde su rol, aceptarla desde su diferencia como mujer y cómo, a pesar de que en su momento los textos son escritos desde un punto de vista masculino, patriarcal, machista, hay pistas en el texto que nos permiten ver a la mujer como agente. Y por eso quisimos incluir la literatura y verlo desde lo literal, porque muchas veces, bueno, pues la gran mayoría de los católicos no leen la Biblia. La gran mayoría de los religiosos no se basan en el texto en sí, Natalia, ¿no? En te la puedo, tradición. te puedo pedir un favor, 30 segundos para que Claro. cierres, Y porfa. la tradición es la que genera esa interpretación. Entonces nos parecía muy importante regresar al texto escrito y no basarnos solo en esa tradición. Que un error, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, la comprensión de María Magdalena como prostituta, cuando allí hay un error, ¿no? Pues Natalia, realmente fascinante tu investigación. Incluso en el chat nos consultan dónde podemos leer esta investigación y te invitaría a que nos cuentes ahí por el chat cómo podríamos acceder a tu investigación. Y de esa forma, entonces vamos a darle paso a la siguiente presentación o ponencia que se denomina El bien común en la doctrina social de la Iglesia en perspectiva de no exclusión, a cargo de Santiago Andrés Sierra González. La presente ponencia es el resultado de una investigación doctoral que toma como punto de partida el concepto de bien común de la doctrina social de la Iglesia como categoría de análisis y de interpretación para responder al fenómeno de exclusión al que están sometidos millones de seres humanos en el mundo. La doctrina social de la Iglesia debe señalar caminos a realidades sociales que viven los seres humanos.
Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación, terrena y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Para proporcionar estas orientaciones, la tradición magisterial ha anclado su reflexión en 4 principios básicos: dignidad humana, solidaridad, subsidiariedad y bien común, donde por su naturaleza es participable y comunicable a los integrantes del grupo social. En este sentido, el principio de bien común se convierte en referente, en categoría de análisis, para abordar problemáticas contemporáneas de construcción social que analizan tanto a la ética como a las ciencias sociales y que le plantean retos pastorales a la Iglesia para seguir ofreciendo significativos discursos de la no exclusión en una construcción de la sociedad. Hacer una reflexión teológica sin atender al fenómeno de la exclusión es dejar un gran espacio vacío para un número bastante grande de personas a las que les aplica el dispositivo de desconocimiento de su condición de humanidad. La exclusión podría ser entendida como la discriminación en el acceso a los recursos. Sin embargo, si solo se considera la economía como un ámbito separado de lo político y de lo social, de allí lo que se da entre los seres humanos son relaciones de intercambio y de no reciprocidad. En ese sentido, una reflexión ético-teológica centrada en atender a aquellos sujetos excluidos de los bienes de los cuales todos deberíamos ser partícipes fue el fin de esta investigación. Por ello, el bien común como categoría de análisis implica pensar la sociedad y en que todas las personas que hacen parte de esta. Cada vez que en los documentos magisteriales se habla de bien común, implícita o explícitamente se alude a la membresía y participación en un orden social determinado. En consecuencia, la manera de conseguir el bien común es desarrollar un estilo de vida que esté orientado hacia la justicia y a la no exclusión. El propósito de esta investigación consistió en mostrar la actualidad del discurso teológico y de su praxis como un factor de interpretación y de proporción de sentido, tanto a los discursos políticos como a los económicos, que usan el concepto de bien común, pero no cuestionan de manera radical los sistemas ni las implicaciones que estos tienen para las personas que son vulnerables en su condición y dignidad humana. Para ello, se acudió a una revisión documental y al procedimiento de análisis textual, tomando como camino de análisis el método hermenéutico crítico de la teología latinoamericana, o lo que comúnmente se conoce como el ver, juzgar y actuar. Con este procedimiento se respondió a la pregunta por los aportes ético-teológicos desde la categoría de bien común en la doctrina social de la Iglesia para trabajar con creyentes y no creyentes en perspectiva de no exclusión. Además, se fijaron los límites y posibilidades de la categoría de bien común presentes en la doctrina social de la Iglesia y los aportes de las ciencias sociales para construir una nueva aproximación al bien común, evitar la desigualdad, la inequidad y no solo incluir, sino que podamos ir más allá desde la no exclusión. Y allí radica el aporte del bien común en cuanto a categoría de análisis al simposio actual que titula Desigualdad, Inequidad e Inclusión. Tiene como punto central el señalamiento hacia un determinado orden social. Ofrece la potencialidad y posibilidad de abordar cómo se debe incluir desde una perspectiva moral y pastoral a las personas que se encuentran en alguna situación de exclusión. La lucha contra la exclusión pasa por las transformaciones del mundo, sobre todo por el rediseño de los distintos regímenes de bienestar, lo que implica pensar
De nuevo, el bien común como categoría de análisis para replantear también el concepto de calidad de vida. De esta manera se encuentran diferencias entre inclusión y la no exclusión, porque esta última implica en principio tomar la decisión política de considerar la igualdad como punto de partida y no como punto de llegada. Esta decisión orienta a criticar y a luchar contra toda forma de desigualdad y de injusticia. Por eso, la igualdad no puede nunca ser una promesa a futuro. No es un horizonte a alcanzar, sino que la igualdad constituye una ruptura con las condiciones reales de existencia que son siempre desigualitarias. La no exclusión parte del principio de la igualdad, pero igualdad no significa homogeneidad, porque implica una subjetividad política y por eso no es dar a todo el mundo lo mismo, sino que aquello que se proponga o disponga esté dirigido a todos y a cualquiera a la vez. Así, al mismo tiempo que se afirma la igualdad como subjetividad política, resulta imprescindible sostener y defender el derecho a ser reconocidos en la diferencia, porque lo contrario de la igualdad es la desigualdad y no la diferencia, mientras que lo que se opone a la diferencia es la identidad y la no igualdad. La idea de la inclusión como término se queda corta ante los marginados, con correlato en prácticas que de algún modo pareciera imponer, obligar a las instituciones y a sus agentes a incluir ahora. El adentro y el afuera de la inclusión y la exclusión es una construcción que se realiza en el adentro y por ello las situaciones que derivan de esas políticas son en muchos sentidos inútiles. Esta unidireccionalidad implica en la frase yo te incluyo o en la frase esta institución incluye. Esta está más asociada a una retórica legalista que a una verdadera transformación de imágenes y de prácticas que alojen al otro en tanto su singularidad. Conocemos, por otro lado, múltiples situaciones donde esta idea de respeto a secas y no como relación mutua se asocia a integración y se instala como contexto en donde se producen conflictos permanentes entre mayorías y minorías. ¿Cuál es entonces la diferencia central entre inclusión y no exclusión? La subordinación. En efecto, cuando se trata de incluir al marginado, se acepta la integración de éste a la sociedad, pero sin hacer transformación radical de la sociedad. Se le acepta dentro del orden social, pero en condición de sometido, porque no tienen las mismas capacidades ni posibilidades del otro, y por eso se le subsidia su existencia, sin promover condiciones que mejoren su dignidad humana y ciudadana, sino que se perpetúan las jerarquías sociales de sometimiento a quienes están arriba en la escala social. En el contexto de hoy, los dueños del capital y que generosamente ayudan a los más débiles. Este tipo de inclusión social, diría Marx, es propio de la sociedad capitalista, que se funda en la desigualdad entre el capital y el trabajo, una desigualdad clásica basada en la explotación. En últimas, la inclusión es una exclusión controlada, porque no cambia el orden social de injusticia y desigualdad para los incluidos. La no exclusión, por el contrario, parte del conocimiento y el reconocimiento de las diferencias. Supone otro paradigma cuyo punto de partida es el conocimiento de la solidaridad. En este paradigma, conocer significará seguir la trayectoria que hace posible no solo reconocer las diferencias, sino distinguir aquellas que inferiorizan y aquellas que no lo hacen.
en la específica constelación social de desigualdades y de exclusiones en que todas estas diferencias existen. Así, conlleva una política de identidad, de reconocimiento del otro, pero para dejar que el otro sea, que se constituya plenamente. En este sentido, la exclusión reconoce y garantiza los derechos de los sujetos que no quieren ser incluidos en sistemas o en estructuras sociales que se consideran lesivas para su dignidad humana, lo que constituye una crítica para el sistema. Así, la no exclusión aparece como una expresión que debe analizarse desde la teología, especialmente en el contexto latinoamericano, en donde los pobres, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los campesinos, solo por poner unos cuantos sujetos tipificados, han sido objeto de marginación y exclusión, y quieren ser incluidos en el mismo sistema político y económico que los ha marginado, para someterlos a procesos de subordinación sin hacer reconocimiento de su particular identidad y dignidad. La teología está llamada a participar en este diálogo con las ciencias sociales, la filosofía, la ética, lo utópico, para revisarse a sí misma y evaluar la legitimidad o no de su concepción. Una reflexión ético-teológica del bien común en la doctrina social de la Iglesia entraría a cuestionar una visión contraria, pero dominante de las ciencias sociales, suscrita a la dinámica mundial de globalización, donde el análisis central radicaría en la confrontación entre el bien común y el interés general, concepto que la reemplazó y la diluyó en la práctica. ¿Cuál? Al concepto del bien común en las dinámicas del mundo del mercado actual. El bien común conduce directamente a formular referentes globales de construcción social, pensando cuál es el tipo de convivencia querida por Dios, qué tipo de estructuras y reglas deberían formar parte de este orden y cuál es la transformación a la que debería apuntarse, es decir, cuáles son las posibilidades que tenemos como género humano, creado por Dios y redimido por Jesucristo, donde nadie sea excluido. Así, el bien común opera como categoría articuladora entre lo teológico, como dimensión disciplinar, y lo político, lo ético-filosófico, como dimensión interdisciplinar, constituyéndose en puente para la reflexión de las preocupaciones comunes entre los creyentes y no creyentes ante esta problemática en cuestión. En conclusión, esta fue la tarea de esta investigación, lo que constituye una novedad cuando se amplió el discurso teológico haciendo usos e interpretaciones de la categoría de la doctrina social de la Iglesia, situándola en otros contextos discursivos contemporáneos basados en las políticas de reconocimiento y de no exclusión. Al abrir estos horizontes, esta pesquisa es una invitación a pensar el bien común como la praxis de la justicia, pero no de cualquier justicia. Es la praxis que tiene que ver con los regímenes de este mundo, si dichos regímenes excluyen la vida. La humanidad puede recuperarse ahora, incluso en el sistema imperante, no como una imposición desde lo alto, sino como la levadura que poco a poco va fermentando la masa, sin que haya que recurrir a la violencia ni a hacer vindicación alguna. En definitiva, el bien común es la práctica de un igualitarismo radical y de la no exclusión. La investigación señala un territorio más vasto de contenidos, y si bien no se olvida de las raíces latinoamericanas, se abre al mundo entero, tanto a creyentes como no creyentes, a la manera de la teología de la liberación, la doctrina social de la Iglesia y con la audacia del Papa Francisco. Muchísimas gracias. Pues Santiago Andrés, muy interesante tu participación con un análisis que se hace del bien común y la calidad de vida desde perspectivas diferentes a las tradicionales y usando el método hermenéutico.
Te cuento que me encantó lo que dices, que la no exclusión es diferente a la inclusión y es un concepto alternativo al hegemónico. El bien común como una praxis de la justicia, igualitarismo radical y no exclusión. Y frente a eso, hay una pregunta de Gabriel Alfonso Suárez Medina, que es en Colombia, ¿cómo en forma práctica se podría poner en práctica el bien común? Y hay otra pregunta que te quiero plantear y es, ¿cómo generar un nuevo orden social diferenciando la inclusión y la no exclusión desde la no homogeneidad con el reconocimiento de la diferencia y la subordinación? Muchísimas gracias por esa pregunta. Y bueno, en los contextos actuales, los contextos colombianos, como apunta la pregunta, Juan Carlos, creo que en un ejercicio decidido también por conocer, pues, también ese gran valor que hemos señalado desde la doctrina social de la Iglesia, que nos invita a construir el bien común en cuestiones muy pequeñas. Yo creo que el mundo como que nos va marcando ciertos caminos, ciertos derroteros en cosas muy pequeñas, como pues no hacerle pues mal al vecino, construir una nación en paz, hacer actos de no violencia, de no exclusión, de reconocer al otro tal cual como es, con sus dinamismos propios. Yo creo que este tiempo de pandemia nos ha dejado unas enseñanzas muy grandes en este sentido, y creo que esto es como que lo que vamos como aprendiendo de todo esto. Desde el ejercicio teológico, por supuesto que también hay grandes derroteros de acción. Creo que la acción decidida de la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia, desde la teología latinoamericana, desde los escritos de los papas, nos va marcando también un camino, nos van señalando unas rutas de acción. No son recetarios, y eso creo que nos queda claro a todos. No son recetarios para seguir al pie de la letra estos compromisos, sino que nos van marcando un camino para que nosotros tengamos una acción decidida donde podamos encontrar caminos. Creo que la creatividad de nosotros, la creatividad después de la pandemia, la creatividad como cristianos, dada las directrices que hemos visto, por ejemplo, en el papado del Papa Francisco, el Papa actual, creo que son importantes, nos van marcando, por ejemplo, documentos como Laudato Si, como Fratelli Tutti, todo este recorrido que hemos hecho durante toda la doctrina social de la Iglesia en estos últimos 130 años, nos van marcando derroteros importantes para no excluir, para incluir, y creo que en eso ha caminado mucho la teología, incluso la doctrina social de la Iglesia, cuando nos dice que hay que contar con las personas de otras religiones, de otras confesiones, de otras culturas muy diferentes, y creo que esto es como que lo que nos va mostrando posibilidades y nos va mostrando también un camino que, que es esperanzador por un lado, y que también frente a los grandes retos, las grandes dificultades que nosotros vemos en el día a día, creo que hay esperanza para construir un bien común desde una lógica de no excluir a nadie. No, no se trata de traer a todos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, de incluirlos en nuestra propia percepción del mundo. Es respetar, acoger, abrirnos a la posibilidad que existen caminos diferentes, caminos diversos. Creo que allí está la cuestión de la no exclusión, no excluir a nadie, no sacar a nadie de de este ejercicio colectivo dialógico también del mundo actual. Pues Santiago, te agradezco muchísimo, te agradezco enormemente entonces esta respuesta. Hay una que queda en el tintero, pero por tiempos te pediría el favor si la puedes contestar por el chat, y corresponde a David Lara, que hace la pregunta: ¿cuál es la dimensión política del bien común?
Y entonces, pues le daré paso entonces, Santiago, a la siguiente intervención, denominada Decálogo de Atención en Salud a Personas en Condición de Discapacidad, a cargo de Marta Lucía Tamayo Fernández. Muchas gracias. Es un placer estar hoy con ustedes. Gracias por invitarnos y por acompañarnos a conversar sobre este tema. Realmente quiero contextualizar un poco este proyecto, Análisis del Impacto Individual, Familiar y Social de la Sordoceguera en una población colombiana con discapacidad. Esto viene de mucho tiempo atrás. Hace varios años empezamos a trabajar el tema de la sordoceguera y la discapacidad, porque es importante considerar lo que eso puede significar. Yo creo que ninguno de nosotros jamás se ha detenido a pensar qué significa ser una persona sordociega. No es la sumatoria de ser sordo y ser ciego, no, es una condición completamente diferente, y de pronto nosotros no hemos dimensionado lo que es vivir con, que un día de nuestra vida no podamos ni ver ni oír absolutamente nada. Es como vivir en el mundo del silencio y la oscuridad. Esto somos el grupo de investigación del programa visual auditivo del Instituto de Genética Humana, y llevamos más de 5 años, yo diría que más de 10, trabajando la parte social. Surge porque vimos la necesidad de que el sistema de salud, todo el engranaje de nuestro país, dé una respuesta a las múltiples problemáticas que se le presentan a la persona con discapacidad. Entonces, lo primero que se identificó fue grandes falencias en todo el sistema de atención en salud en Colombia, en todo el país, porque realmente nosotros pensamos que falta sensibilización para el personal médico y administrativo en todos estos temas. ¿Por qué este proyecto es relevante? Nuestro trabajo de discapacidad y de inclusión, yo diría que pasó fronteras. Empezó como veamos las necesidades de esta población sordociega, miremos la parte científica y todo eso lo hicimos. Pero es que esto va más allá. Nuestro trabajo trasciende la simple investigación. Tenemos entonces la Cátedra de Inclusión, Medicina y Discapacidad, donde nuestros estudiantes, no solo de medicina, esto es una cátedra transversal, aquí llegan abogados, microbiólogos, a sociólogos, el arquitecto, aquí puede llegar cualquiera. Y es una mezcla lindísima de estudiantes, donde están los médicos, donde están todos los demás estudiantes de otras carreras, y esto se vuelve pues un diálogo tremendamente interesante. Veníamos conversando este tema de hacer un decálogo, cómo es la atención en salud. Desde hace mucho tiempo trabajamos desde el Instituto de Genética con el Ministerio de Salud, con la Fundación Saldarriaga Concha, en un proyecto de mover todo el engranaje médico y de salud del país. Fuimos a Riohacha, fuimos a Medellín, fuimos a Cali, fuimos a muchas instituciones y le enseñábamos lo que es discapacidad, lo que es inclusión y lo que es exclusión y todo lo demás a todo este personal administrativo y de todo el área de salud. Como ustedes pueden ver allí, los objetivos fueron identificar esas falencias, en qué está fallando la atención del sistema de salud en Colombia para una persona en condición de discapacidad, con el fin de elaborar el decálogo que hemos mencionado y concientizar, sociabilizar toda esta información para que toda la sociedad, no solo el personal médico y administrativo, yo diría que toda la sociedad entienda lo que es vivir con una discapacidad, que me dé a mí una condición de discapacidad, cualquier enfermedad que me la dé, y lograr una mayor inclusión. Bien, y entonces nuestro enfoque metodológico fue muy sencillo. Realmente, ¿cómo lográbamos esto? Primero, búsqueda y análisis de bibliografía. Pusimos a nuestros estudiantes de la cátedra, un grupo especial que escogimos, empezamos la búsqueda y el análisis de esa bibliografía que existe, de todos los decálogos que ya existen, porque nos han llegado varios y ya los veníamos estudiando desde antes, y empezamos a trabajar esa primera parte. Luego sale entonces un primer bosquejo, ¿no? Una propuesta entre ellos y nosotros, y bueno, miramos, sí, ok, listo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué quisiera uno decir en ese decálogo si es que yo le voy a transmitir esto al personal de salud? Pasamos entonces con las encuestas a esa población con discapacidad para identificar aspectos claves. Luego, nuevo documento que se socializa con ellos. Ellos miran, leen, opinan. Recogemos todo lo que la población con discapacidad nos quiso decir, y esto fueron varias personas que se entrevistaron,
Y en esa retroalimentación que nosotros también veíamos con los estudiantes y fuimos armando los puntos que la misma población con discapacidad quiso decirnos, ¿no? Y sale una versión final que luego pasa con Carolina Mejía, nuestra diseñadora de la Fundación Derecho a la Desventaja, y pasa entonces ya a una diagramación que nos da el decálogo que más adelante les vamos a mostrar. Y entonces ya obtenemos un resultado concreto. El documento final es lo que se denomina Decálogo de Atención en Salud a Personas en Condición de Discapacidad. Este documento da, como su nombre lo dice, 10 puntos que los identificamos como claves, 10 puntos claves de lo que es necesario para esa intervención de todo el sistema de salud para que dé una mejor atención a la población con discapacidad. El impacto que este decálogo va a tener es que se va a distribuir, y de hecho se ha empezado ya a distribuir de manera virtual por todas las redes sociales, y además una parte impresa que trataremos de hacerle llegar a todo el personal de cada institución de salud donde nosotros creamos que se necesita. Bueno, y entrando en materia, este es el decálogo. Queremos priorizar la información de que es una creación colectiva. Nace de la unión de muchas ideas, veníamos trabajándolo hace 5, 10 años realmente, el trabajo de inclusión, cuando de pronto se nos ocurre, empecemos a conceptualizar esto y decantemos qué es lo que vamos a hacer como trabajo. Coincide la llegada de una estudiante de la Universidad del Bosque que dice, yo quiero hacer un decálogo. Por favor, bienvenida, estamos justamente trabajando la misma idea. Entonces la involucramos al grupo y decidimos que estudiantes de la cátedra Inclusión, Medicina y Discapacidad sean los que trabajen esto. Aquí están sus nombres, a quienes les agradecemos mucho su trabajo, su participación, a la estudiante del Bosque y a todo el equipo. Realmente fuimos las profesoras, los estudiantes, los que hicimos muchas reuniones, y este decálogo nace de allí, de ese análisis cuidadoso de todo lo que teníamos que mirar. Miren este decálogo tan hermoso. Aquí están nuestros 10 puntos. El primero, no olvide que quien llega a su servicio es una persona. Busque darle siempre un trato digno y humano. Persona. Cuando nosotros tenemos claro que nuestro servicio de salud, todo el engranaje de un sistema de salud de un país, está al servicio de ¿quién? De personas. Entonces vamos entendiendo esto del cuento del trato digno y humano. El segundo punto, instaure protocolos de atención que contemplen las implicaciones de una condición de discapacidad. Esto es importantísimo. Miren entonces, de prioridad, claro, tiene que haber excepciones, tiene que haber modo de dar prioridad a alguien, que es lo que habla la Convención del año 2010. Por supuesto que tenemos que hablar de ajustes razonables en un sistema de salud, por muy rígido que sea. El tercer punto, busque la manera de comunicarse con la persona con discapacidad directamente, y solo si es necesario diríjase a su acompañante. Pero es que esto es cierto. Toda la población con discapacidad siempre está diciendo, yo no sé por qué desaparezco, ¿no? Y alguien me decía, yo me siento en una silla de ruedas y desaparezco. Le hablan es al que me está empujando la silla, al que me está acompañando. Es tan sencillo, pero no entendemos por qué siempre se dirigen al acompañante. El cuarto punto, pregúntele cómo prefiere comunicarse y cómo quiere que lo traten, directamente a la persona. Tenga en cuenta las herramientas o los recursos que usted va a tener disponibles. Trae un acompañante, tiene un intérprete de lengua de señas. Yo no sé lengua de señas, entonces utilizo la persona que viene ahí, que es mi intérprete, y el intérprete de la persona sorda, y con eso nos comunicamos. O cualquier aplicaciones de celular o de cualquier otra cosa que podamos tener a la mano, ¿no? La persona que viene, que tiene la condición de discapacidad y que viene al servicio, es la que sabe cómo le gusta que lo atiendan o cómo debe ser atendido. Pregúntenle, así de sencillo. El quinto punto, durante la consulta, si estamos hablando específicamente de una consulta médica o pues cualquier consulta de salud ontológica, de cualquier otra índole, aborde a la persona como un ser integral. Vaya al motivo de consulta, indague todo cómo se siente y mire su ámbito familiar, social, escolar, laboral, todo. Es un ser humano integral, si juega, si sale, si está deprimido, si está mal atendido en otras cosas, ese ser humano.
me interesa. Y así es como lo tenemos que ver. Miremos el sexto punto. Trate de usar términos sencillos que faciliten la comprensión de lo que se está diciendo, del diagnóstico, del tratamiento, de cualquier información que esté dando. Nosotros no podemos, desde el sistema de salud, pretender que nos entiendan todos los terminachos científicos, médicos elevados. Tenemos que hablar de manera sencilla y explicar qué significa cianosis, qué significa cualquier cosa, cualquier término que utilicemos. Todo debe ser explicado, absolutamente importante. El séptimo punto dice, recuerde que el acompañante es parte integral de la vida de esa persona que viene aquí. Esa persona con discapacidad que está asistiendo a mi consulta trae un acompañante y ese acompañante es vital, ¿no? Por lo tanto, es parte de su proceso de vida y de la evolución de su condición y yo no lo puedo sacar. Yo no le puedo decir, no, es que aquí no entran acompañantes, el señor entra solo. Tenemos que entender lo que es un acompañante. No me voy a dirigir a él porque para eso está la persona y me dirijo a la persona, que es mi paciente. Pero también tengo que entender que ese acompañante es vital para él. El octavo punto dice, evalúen las opciones de tratamiento junto con la persona que viene, ¿no? Como lo hacemos en toda consulta médica. Que tenga discapacidad o no significa que no le vamos a decir tenemos estas opciones, ¿por qué no las discutimos? ¿Usted quiere inyecciones o quiere una pastica tomada más bien? O mire esto y podemos ir conversando, ¿no es cierto? Es lo que yo enseño en comunicación en medicina, pero es que realmente aunque la persona tenga discapacidad, esas opciones son las que vamos a dar y con el fin de lograr un mayor beneficio posible es lo que le vamos a explicar y le vamos a decir. En el noveno punto, analice el contexto de la persona. Reconozca sus dificultades para acceder a los servicios de salud, ¿no? Ayude, busque alternativas clínicas o administrativas y facilítele la vida, tan sencillo como eso. Usted puede decir, con que no le dan esta cita, no, un momentico, la ley número tal, en su artículo tal, me permite decir que usted sí necesita y le tienen que hacer eso. ¿Dónde hay que ir a hablar? Ayúdele al paciente con discapacidad en un proceso administrativo también. No es que yo formulo, no le dan el medicamento, bueno, no, es que yo tengo que asegurarme que le den el medicamento. Es parte de mi tarea, eso es lo que yo tengo que hacer. Y el último punto, décimo, no por ser el último es el menos importante, pero considere que existen diferentes tipos de alteraciones o limitaciones, ¿no?, que pueda tener su persona con discapacidad y que cada una requiere un abordaje diferente y específico, ¿no? No puedo tratar a todo el mundo igual. Recuerde que para la persona en condición de discapacidad no todo es tan simple ni tan fácil como parece. Esto es clave. No todas las personas son iguales, no todas las personas con discapacidad son iguales ni tienen los mismos problemas, también es algo claro. Y no todo es tan fácil como parece ni tan simple. Para usted es fácil ponerse un zapato, para usted es fácil pararse de esa silla, para usted es fácil llevarse la comida a la boca, no para todo el mundo. Entonces esto cierra nuestro decálogo con estos puntos que realmente nos parecieron absolutamente claves e imprescindibles. Bueno, y nuestras conclusiones son muy sencillas, como ya lo dijimos, es una creación colectiva, fue una unión maravillosa de ideas y de esfuerzos, y es nuestro impacto no solo como desde un ámbito clínico que pasa por el estudio social, que pasa por la acción, también nos lleva a que todo esto trascienda. Por eso al principio hablé de trascender, de ir más allá. Vamos a divulgar y a promover este buen trato que tiene que haber hacia la población con discapacidad y por supuesto lo último que quisimos decir aquí está en negrilla. La creación contó con la participación de la población con discapacidad. Aquí llamamos a muchas personas con discapacidad que opinaron, de manera que esto cumple un precepto que respetamos definitivamente como uno de los axiomas más importantes de la población con discapacidad. Nada sobre nosotros sin nosotros. No decidimos por la persona ni por la población con discapacidad. Bueno, y finalmente los agradecimientos, en primer lugar a nuestros estudiantes de la cátedra, a la estudiante del bosque, todos los profesores. Es que logramos armar un equipo humano que realmente
analizó punto por punto y aspecto por aspecto de todo lo que era importante. A la población con discapacidad, toda esa retroalimentación fue realmente útil y logramos gracias a ellos entonces este decálogo que yo creo que era lo que se necesitaba. A la Pontificia Universidad Javeriana, que es nuestra casa, donde siempre hemos desarrollado todo este tipo de ideas, y a la Fundación Derecho a la Desventaja, que es nuestro bracito social, donde siempre hemos dado también rienda suelta a nuestros proyectos sociales y humanísticos. Esto es un equipo que simplemente se sentó a trabajar algo que había que hacer. Muchas gracias a todos por escucharnos. Doctora Marta, muchísimas gracias por esta presentación. Déjeme decirle que admiro su trabajo y trayectoria académica. Este decálogo que usted nos presenta es de gran relevancia para este simposio y lógicamente para la sociedad. Como usted dice, trasciende la investigación. Es un trabajo transdisciplinario y me encanta el nada sobre nosotros sin nosotros. Y aquí vienen las preguntas y es cómo es ese proceso de encuestas con personas en condición de discapacidad y cuáles herramientas usaron para el levantamiento de la información. ¿Podría uno decir que esas herramientas de investigación son inclusivas? Y la última pregunta, Marta, es ¿cuál ha sido el impacto del decálogo en las redes sociales? ¿Qué retroalimentación han recibido? Bueno, no, gracias Juan Carlos. No, las dos preguntas son espectaculares, muchísimas gracias. Lo primero es cómo lo hicimos. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo, muchos años trabajando con la población con discapacidad. Entonces, hubo muchas preguntas directas, conversadas. Hubo también un cuestionario Google por estos Google Drive y por estas redes que se mandaba a ciertos sectores de población con discapacidad. Ellos nos contestaban también por escrito, de manera que también las personas ciegas, las personas sordas que contaban con ayuda, pues nos podían contestar, además de las entrevistas directas, porque es que esto ya lo venimos conversando hace mucho tiempo con otras personas, ¿no? Con toda la población. Esta forma, yo diría que logramos sí impactar o por lo menos llegar a una gran parte de la población pensando en las diferentes alteraciones, visual, auditivo, los sordociegos, que los mencionamos aquí como algo muy especial, las personas con limitación física. Tratamos sí de ser inclusivos en el sentido en que nadie se nos quedara por fuera, ningún sector de la población con discapacidad se nos quedara por fuera, porque es muy importante oír de primera mano cómo es la situación. Yo, además de médica, soy persona con discapacidad, o sea, yo vivo la discapacidad física, tengo una limitación de movilidad extrema, de manera que yo también estoy en los dos puntos, o sea, yo también sé lo que es ser un paciente, ir a pedir servicios médicos, y estoy del otro lado también, desde la parte médica, pero por eso venimos trabajando. Bueno, no se nos puede quedar por fuera nadie, o sea, el concepto es incluir, no excluir. ¿Dónde estamos excluyendo? Y trabajar allí. Eso es una primera parte, digamos, de la pregunta de si hemos tratado durante muchos años de ser inclusivos. Cuando hacemos entrevistas personalizadas con personas que tengan limitación auditiva o que sean sordos ciegos, usamos intérprete, porque pues yo algo he aprendido, pero confieso que se me olvida, como cualquier idioma que uno no practica, pues se olvida, ¿no? Pero sí, tratamos de ser muy inclusivos, que la persona tenga el modo de comunicarse con nosotros y de contestarnos. Y la segunda parte, las redes. Pues los 10 estudiantes, los estudiantes de la cátedra, que son los del trabajo, pues obviamente lo reportamos también y lo volvíamos por Twitter, por Instagram, por todos los Facebook, por el chat de todo lo que tenemos. La respuesta fue interesante. Yo diría que un poquito menos de la que yo esperaba, pero sí hubo importante respuesta positiva. O sea, sí, por favor, por fin, sí, siquiera alguien por fin habla. Incluso después yo hice un webinar sobre el decálogo, que fue muy visitado. Tuvimos como ciento y pico, casi 200 visitas y se quedó colgado en la web y lo vieron muchas personas. Lo que nos han dicho es que es muy importante, muy positivo y que gracias por hacerlo, porque la población con discapacidad lo que más temor tiene o tenemos es como que la parte de salud no nos entienda, ¿no? O no nos haga ciertos ajustes, todo lo que estamos diciendo en el decálogo. De manera que la respuesta ha sido positiva, pero yo diría que nos falta seguir trabajando. O sea, esto no paró aquí, Juan Carlos. Nosotros vamos a seguir
porque es que esto hay que llegar a todos los hospitales, al Ministerio de Salud, a todas las instituciones de salud. Ya lo venimos haciendo, esto ya lo hicimos, pero es que yo creo que aquí no puede parar, esto tiene que seguir. Pues doctora Marta, muchísimas gracias por su presentación, la respuesta a estas preguntas. Yo también le invitaría de pronto a que por favor le escriba a Revista Pesquisa Javeriana esta investigación que me parece de la mayor relevancia y de pronto podría también ser un apoyo para difuminarlo en las redes y de esa forma generar mayor apropiación social de este trabajo y conocimiento transdisciplinario que ha empoderado a las comunidades. Entonces, muchísimas gracias, Marta. Eh, Vamos a darle paso entonces ahora a la presentación y ponencia de posicionamiento y reflexividad, desafíos de la investigación feminista sobre la ruralidad y sus mujeres en Colombia, a cargo de Mariana Tafur Rueda. Bueno, pues mi ponencia se llama Posicionamiento y reflexividad, desafíos de la investigación feminista sobre la ruralidad y sus mujeres. Esta preocupación nace pues porque yo trabajo con mujeres rurales de muchos lugares del país y hago mi doctorado en geografía con énfasis en geografías feministas, y la investigación pues de mi tesis del doctorado es precisamente sobre mujeres rurales defensoras de derechos ambientales y territoriales en Colombia. De ahí digamos que surja pues como todo este proceso de inquietudes y de preguntas alrededor de las mujeres rurales y de investigar pues sobre ellas. Entonces yo pues lo primero que hago es preguntarme qué implica investigar sobre las mujeres rurales en Colombia desde las epistemologías feministas, es decir, no solamente partir del feminismo como uno o varios conceptos, sino también como un camino metodológico para ver de qué manera investigar. En ese sentido, lo primero de lo que parto es de que yo quiero romper con esa idea de que lo científico es lo distante, de que es la distancia la que determina que se esté haciendo algo que tenga unos datos valiosos según pues como la ciencia más positivista y demás. A partir de eso, entonces, pues yo tengo algunas referencias de algunas autoras que me han ayudado muchísimo en mi proceso de definición de mi camino epistemológico. Entonces voy a empezar por mencionar de qué manera María Adelaida Farah, la profesora María Adelaida Farah, define precisamente una epistemología feminista, que es una forma de construcción del conocimiento y del que la validez de investigar depende de la habilidad para considerar, representar y comunicar reflexiones, creencias y valores que además den cuenta de transformaciones sociales. La idea es poder mostrar unos cambios y unas transformaciones para también apuntar si es necesario a recomendaciones precisamente para nuevos cambios desde el feminismo y de las ideas feministas del mundo. En ese sentido, lo primero es dejar las generalidades de lado. Sería incorrecto pensar que todas las mujeres somos iguales y por lo mismo sería incorrecto pensar que queremos y que tenemos las mismas necesidades y que queremos lo mismo. En ese sentido, también sería incorrecto pensar que las mujeres rurales todas quieren y piensan y necesitan lo mismo. Las mujeres rurales no son iguales a las mujeres urbanas y tampoco son iguales entre ellas. La gran mayoría de mujeres rurales en Colombia pues son las mujeres afrodescendientes y negras, las mujeres campesinas y las mujeres indígenas. Son de muchos lugares, con ecosistemas, pisos térmicos y condiciones geográficas muy diversas. Son de distintas edades, tienen diversas luchas y reivindicaciones y demás. A eso se suma que por el hecho de ser mujeres rurales han estado sujetas a múltiples discriminaciones por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser rurales, por el hecho de venir o de estar en contextos empobrecidos, por el hecho de ser víctimas del desplazamiento forzado o de distintas, digamos, impactos o efectos del conflicto armado. Y en ese sentido, pues son precisamente mujeres que han sido completamente protagonistas en las distintas formas de construcción de paz en sus territorios, en estrategias de resiliencia, de adaptación y de, pues, de cierta manera, empezar de nuevo. Aunque son así de protagonistas,
y aunque han sostenido las distintas formas de construcción de paz en el país, aún no son lo suficientemente visibles sus luchas y reivindicaciones. Y eso está clarísimo. No solamente porque, por ejemplo, no se han reglamentado algunas leyes que las protegen, sino además pues porque no hay una visibilidad en ningún lugar de todo eso que hacen en el día a día. En ese sentido, investigar sobre ellas implica asumir un compromiso con visibilizar esos liderazgos y con el trabajo que hacen en el día a día, con sus luchas, digamos, cotidianas. Porque hay algunas autoras como Katy Jenkins que dicen que las mujeres rurales que defienden derechos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente y con la tierra y los territorios, no hacen, digamos, unas grandes manifestaciones o movilizaciones en unos momentos específicos del año o de sus vidas en las que ejerzan su defensa de derechos y su liderazgo, sino que es un ejercicio de defensa de derechos y de liderazgo en el día a día, haciendo resistencias cotidianas. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, es clave la visibilización de su rol como mujeres rurales, como lideresas, como defensoras de derechos, como constructoras de paz, pero teniendo en cuenta que precisamente en un contexto como el colombiano, en el que desde firmado el acuerdo de paz hasta hoy ha habido más de 1000 líderes y lideresas asesinados en este país, defensores de derechos humanos en general, según cifras de Indepaz, por ejemplo, y de Somos Defensores también, pues es clave visibilizar su trabajo, pero no necesariamente visibilizarlas a ellas en lo personal, pues porque eso podría traer unos nuevos riesgos para ellas. Adicionalmente, pues entonces, teniendo, digamos, este marco general, yo me propongo hacer algunas reflexiones en torno entonces a de qué manera para mí tendría sentido investigar sobre las mujeres rurales. La académica María Rodó de Zárate, la catalana, dice que pues desde un enfoque interseccional, que es uno de los enfoques que se pueden dar desde el feminismo, es importante reconocer que muchas veces quienes investigamos podemos tener ciertos privilegios que los investigados tal vez no tienen. En ese sentido, no solo se trata de hablar de la interseccionalidad como esa imbricación de las distintas formas de discriminación, sino también de reconocer los privilegios, en particular en este caso desde una postura de las epistemologías feministas, pues de quien investiga. Entonces yo parto primero que todo de reconocer cuáles son mis privilegios y también de reconocer cuál es mi posición y cuál es mi relación con esas mujeres a las que estoy investigando. Surgen algunas grandes reflexiones muy profundas, pero también muy difíciles de solucionar así, como por ejemplo lo que la profesora de la Universidad Nacional, Oche Curiel, se pregunta, y es cómo hacer para que las investigaciones sobre grupos de personas históricamente oprimidas no tengan una carga de violencia epistémica. ¿En qué sentido? En el que quienes investiguemos no hayamos vivido las mismas formas de discriminación y opresión que a quienes investigamos. Y de cierta manera usemos a esos grupos de personas para pues un reconocimiento y un avance en nuestras vidas profesionales y académicas, y que las cosas queden así nomás. Entonces me pregunto, pues cómo la idea de reflexividad es algo que no solo está puesto en mis apreciaciones metodológicas, sino también en el resto de mi investigación. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y de qué manera puedo hacerlo responsablemente? Todo esto que tiene que ver pues precisamente con aceptar quién soy yo y reconocerlo, y aceptar cuál es mi posición, pues digamos en términos de las ventajas que he podido tener en mi formación. También me pregunto, bueno, y al final de cuentas, ¿qué me puede permitir a mí investigar sobre las mujeres rurales en general, no solamente para mi propio avance, sino en general como para hacer algún aporte? Y en ese sentido, pues hay varias cosas que me permiten ver, además del aporte que podría ser el visibilizar el ejercicio de los liderazgos y las situaciones de las mujeres rurales y como defensoras de derechos. Y es que esto me permite ver, pues en un lapso, ¿sí?,
el cambio de paradigmas de los modelos de desarrollo, el cambio de discursos de la cooperación internacional, la reconfiguración de la guerra y las distintas formas de guerra que hay, la realidad de la extracción, por ejemplo, de recursos naturales en Colombia, cómo esas luchas siempre han estado relacionadas con la injusticia, con las desigualdades y con la imposibilidad del goce pleno de los derechos, pues precisamente de las mujeres rurales que vienen de contextos en donde aún menos se puede gozar plenamente de derechos. Y entonces también me pregunto, bueno, ¿y cómo esto puede aportar a las mujeres rurales? Pues porque sé que lo personal es político y que en ese sentido esta es una apuesta política para mí, por distintas razones que expongo, por ejemplo, en mi tesis del doctorado que estoy construyendo. Yo no pretendo caer ni en esencialismos ni en determinismos, pero sí considero que las mujeres rurales en Colombia ejercen unos tipos específicos de defensa de derechos que están atravesados por sus identidades, por los lugares de donde vienen y por supuesto por su relación con el conflicto armado. Y en eso, en la línea de los argumentos de la profesora María Dolores García Ramón, pues parto de, bueno, un enfoque feminista reconoce explícitamente que los resultados de la investigación no son neutros, sino que están influenciados por esta posicionalidad de la que hablo, quién soy yo, en dónde estoy ubicada, por qué me interesa investigar sobre esto. Y en todo proceso de investigación entonces se hace necesaria la reflexividad, es decir, ese proceso de introspección autocrítica y comprensiva y un análisis profundo de la propia identidad como sujeto investigador. En ese sentido, pues claramente para mí hacer del trabajo con las mujeres rurales un proyecto personal, como mi tesis del doctorado, abarca lo profesional y lo académico y me lleva a tener una responsabilidad específica y muy profunda con los ejercicios de autocrítica e introspección que yo pueda tener. Y más allá entonces, partiendo pues justamente de esa distancia de la que hablo, de la que muchas veces los científicos sociales se sienten orgullosos por pensar que es la distancia la que determina ese carácter científico en la investigación, pues yo en realidad precisamente no pensando en eso o saliéndome de esa idea, de esa concepción, pues no espero evaluar modelos, ni teorías, ni hipótesis, a pesar de que tenga unas ciertas ideas iniciales sobre cosas, sino que lo que espero es poder desarrollar conceptos, indagar, encontrar ciertas explicaciones y sobre todo establecer algunas relaciones. Yo en particular, pues me intereso en el día a día de las lideresas, en su vida cotidiana, que muchas veces es absolutamente invisible, en su pasado, por supuesto, y en sus ideas del futuro, y me inclino por lograr un conocimiento auténtico de sus experiencias que, con suerte, pueda servirle también a ellas y a sus organizaciones. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que esto pueda servir para la reconstrucción de ciertas historias específicas, para ciertas demandas, ciertas necesidades, cierta forma de visibilizar problemáticas o de explicarlas desde una postura, que no será la única, pero será al menos una postura, y así. Entonces, digamos que todo esto para mí ha sido un ejercicio muy importante, porque me ha permitido entender por qué esto es importante para mí, cómo lo justifico como investigadora doctoral, y de qué manera me voy a posicionar reconociendo quién soy yo, dónde estoy, cuál es mi relación con las mujeres a las que investigo, y adicionalmente de qué manera es que pretendo hacerlo para ser lo suficientemente responsable y respetuosa, pues tanto con ellas como conmigo, cumpliendo con mis objetivos. Pues Mariana, muchas gracias por tu intervención y compartirnos este ejercicio epistémico de tu ejercicio doctoral. Me encanta que has presentado una reflexión que se une a las anteriores intervenciones relativas a la diferencia, a la exclusión. No todas las mujeres son iguales y no todas las mujeres rurales son iguales. Y apelaría a esa frase de Simone de Beauvoir que dice, o que pensando en las mujeres dice, nada que nos limite. Y eso creo que es súper, súper importante. Eh, Hay una pregunta del público que nos dice, es Camila Dávila, ¿es necesario un distanciamiento para la investigación de comunidades? En este caso, las mujeres en zonas rurales. Esa es una. Y otra
pregunta es, ¿consideras que el discurso de María Adelaida en la inauguración, no sé si lo viste o tuviste oportunidad de disfrutarlo, como lo enuncias desde su interpretación y reflexión de las teorías feministas, desde sus privilegios o lugar de enunciación, empoderó el contexto de la mujer como una apuesta política y en ese sentido también empoderó a la mujer rural? Bueno, esa segunda pregunta está más difícil. Pues con respecto a la primera pregunta, yo la verdad es que no podría decir qué tipo de distancia creo que debería haber, más lo que yo considero es, lo que sí creo que no debe ser, es pensar que simplemente hay que ser distantes en las investigaciones en las ciencias sociales para comprobar el carácter científico de una investigación, ¿sí? Esa digamos que sería mi conclusión. De ninguna manera desvirtuaría investigaciones en donde haya distancia y que se centren más en los números porque sé que son fundamentales y que se complementan con las cualitativas, pero lo que sí creo es que no son las únicas que tienen valor. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencia Política y recuerdo que yo tenía profesores que decían pues que los números eran lo máximo y que teníamos era que basarnos en los números y que teníamos que usar muchísimos métodos, digamos así, súper gringos, súper científicos. Y aunque yo resoné un tiempo con eso, luego con el tiempo me fui dando cuenta que realmente hay muchas otras maneras y que esa distancia es muy relativa, ¿sí? Y que creo que la respuesta a qué tipo de distancia debería o no haber está más en esa precisamente posicionalidad y reflexión y esa reflexión que yo puedo hacer de yo como investigadora, por qué es que estoy en esta posición puntual y por qué es que me hago estas preguntas, porque quiero investigar qué es lo que quiero al final de esto. A mí, tanto mi directora de tesis como mis juradas del doctorado me dicen, es que en la metodología te puedes gastar escribiendo muchísimo porque nos interesa mucho tu posición ahí, ¿sí? ¿Por qué te empezaste a interesar hace 10 años por las mujeres rurales? ¿Por qué fue tu tema? ¿Por qué las conoces? ¿A cuáles no? ¿En qué contextos las pudiste entrevistar o conversar con ellas? ¿Hace cuánto las conoces? En fin, ¿en qué las has acompañado? Todo eso. Entonces yo creo que más que pensar en determinar una posible distancia es dependiendo de cuál es el enfoque que yo quiera adoptar. Y frente a la segunda pregunta, bueno, pues yo soy así como una fan número uno de María Adelaida. María Adelaida fue mi directora de tesis de la maestría en desarrollo rural. Y pues yo resueno mucho, por eso precisamente una de las personas a las que cito es a María Adelaida, además en mi tesis la cito miles de veces, porque creo que María Adelaida ha hecho un esfuerzo muy profundo desde la academia y precisamente desde una postura científica para visibilizar la situación de las mujeres y de las mujeres rurales. Entonces, yo sí pude oír su discurso en la inauguración del Congreso y me parece que fue muy interesante su posición porque fue con datos, con cifras, con argumentos, visibilizar en qué posición estamos nosotras las mujeres como investigadoras, tanto en las ciencias exactas naturales como en las ciencias sociales en la universidad. Y eso permite abrir unas puertas y eso permite visibilizar algunas cosas para que posiblemente se tomen decisiones para permitirnos pues estar en más espacios y también incentivarnos para poder estar en más espacios. Entonces yo creo que todas esas manifestaciones que tiene María Adelaida de hablar de estos temas, de cómo participamos y de visibilizar a las mujeres rurales, pues han sido increíblemente claves para los avances que hemos tenido. No, pues me parece súper acertada también esa respuesta que tú das e incluso apelando también a otra de las mujeres o investigadoras feministas como Juliana Flores o el mismo Instituto Pensar, es esa nueva forma de investigar en lo sucio. No sé si de pronto eso también te resuene un poco en que todo depende también del acercamiento político que tú presentabas. Entonces me parece que es súper pertinente la respuesta que das y te pediría de pronto que en 30 segundos, o sea, no mucho porque ya nos vamos a pasar del tiempo y discúlpame, es desde la interseccionalidad, los privilegios que enuncias y la reflexibilidad en tu trabajo, ¿cuál es la diferencia del día a día entre el empoderamiento de la mujer rural y el urbano o la mujer urbana?
Pues hay muchas, es decir, creo que sería muy difícil responder en tan poquito tiempo, pero sí, incluso esta mañana estaba oyendo una entrevista a una mujer joven campesina y ella me decía, cuando una mujer campesina, una niña campesina de 14 años, de 14 y una niña de 14 urbana tiene 14, la de 14 rural, campesina, ya se está preguntando por, bueno, ¿cómo voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? La de 14 urbana, que digamos que, claro, depende de los privilegios, pero que digamos que tenga una situación tranquila del goce pleno de sus derechos, pues será una persona que no estará pensando en eso y que pensará tal vez 14 años después en eso, ¿sí? Eso sumado, por supuesto, a temas de acceso a la educación, al sistema de salud, a otro tipo, pues como de acceso a saberes y demás, ¿no? A otro tipo de aprendizajes, y en eso, pues la interseccionalidad ya de por sí, por eso lo digo muy claramente en la exposición, es que las mujeres no somos iguales y las mujeres de la ciudad claramente que no somos iguales a las mujeres de la ruralidad. Ninguna somos mejores que las otras, no se trata de eso, pero sí somos muy distintas, independientemente de que haya situaciones pues de situación socioeconómica que sea distinta. Pues Mariana, muchísimas gracias. Creo que ese trabajo doctoral va a ser muy interesante luego leerlo y pues nada, felicitaciones. Entonces vamos, mucho gusto, vamos a darle entonces paso a la siguiente ponencia denominada Relación entre las desigualdades de género y la economía del cuidado en entornos rurales en Colombia, a cargo de Laura Victoria Gómez Correa. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre las desigualdades, la economía del cuidado en entornos rurales. Para esto voy a compartir pantalla. Esta presentación se basa en una investigación realizada para obtener el título de Magíster en Desarrollo Rural bajo la dirección de María Adelaida Farah. En Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y en Latinoamérica es superado solo por Brasil. La distribución desigual del trabajo de cuidado está relacionada con las desigualdades y en el centro de estas desigualdades están las mujeres rurales, que son quienes han tenido históricamente los mayores niveles de pobreza, por ejemplo, de poca garantía de realización de sus derechos básicos. Sin embargo, no hay suficiente información cuantitativa y cualitativa sobre la situación de las mujeres rurales, sobre la manera particular como son afectadas por las desigualdades y la relación entre estas desigualdades y la economía del cuidado. Es muy importante investigar cómo se configuran estas desigualdades porque la falta de avances del país con respecto a la igualdad pone en riesgo el crecimiento económico y también el logro de compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo número 1 relacionado con la eliminación de la pobreza extrema, el objetivo 5 relacionado con la superación de las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, que reconoce explícitamente en su meta 5.4 el vínculo entre estas formas de desigualdad, de discriminación y de desigualdad y la economía del cuidado. También pone en riesgo los compromisos de Colombia frente a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, y por otro lado, este tema toma cada vez mayor relevancia en el ámbito académico y de políticas públicas, pero sigue siendo analizado bajo una óptica centrada en lo urbano que no evidencia de manera profunda las realidades rurales. Mientras tanto, encontramos que en el país la población rural sigue teniendo un peso importante si lo miramos desde el punto de vista de la definición establecida por la Misión Rural sobre Ruralidad. Tenemos un 31,3% de población rural en el país. También tenemos un peso muy importante de la población campesina, que se identifica como campesina, que también supera el 30%, según la encuesta relacionada con el DANE sobre este tema. El objetivo de la investigación fue analizar las relaciones entre las desigualdades que afectan a las mujeres rurales colombianas y la economía del cuidado desde una perspectiva de análisis centrada en los derechos de las mujeres. Para ello, primero,
identificamos la dimensión del problema de las desigualdades afectando a las mujeres rurales en Colombia y luego las intersecciones entre los ámbitos y ejes de las desigualdades y la economía del cuidado. Para realizar este análisis tomamos como referencia la definición de la CEPAL, que establece unos ámbitos de las desigualdades, más conocidas como desigualdades verticales en algunos casos, que tienen que ver con los ingresos, el trabajo y el patrimonio, la autonomía personal, los servicios de protección social y cuidado, educación, salud, vivienda y servicios básicos. Y por otro lado, cruzamos esta información según ejes de las desigualdades, que serían género, pertenencia étnica y ubicación espacial en zonas urbanas y rurales, y en el cruce de esta información identificamos que cómo la economía del cuidado estaba relacionada con este análisis. Partimos de un enfoque epistemológico feminista en el que se buscó identificar cómo las lógicas de poder subyacen a la construcción de conocimiento que a la vez perpetúan estas relaciones desiguales de poder. Hicimos una revisión estadística de múltiples fuentes porque no es fácil encontrar información que permita hacer análisis que crucen los ejes de las desigualdades que mencionábamos anteriormente. Algunos resultados muy rápidos por la limitación en el tiempo. Les voy a contar. Sabemos que el porcentaje de mujeres rurales, en este caso en la barra roja, que dedica su tiempo a las actividades de cuidado no remunerados, no establecidas, no comprendidas en el sistema de cuentas nacionales, es del 92,5%. Es el grupo que tiene un mayor porcentaje dedicado a estas actividades y un mayor tiempo, llegando casi a las 8 horas diarias, y también hay una mayor brecha con respecto a la dedicación de los hombres en la ruralidad. Pero además, en el sistema de cuentas nacionales tenemos las actividades de trabajo en producción de bienes para uso final propio de los hogares. Esto es la recolección de leña, la recolección de agua y la producción de alimentos para autoconsumo, en donde vemos que también hay una dedicación importante por parte de las poblaciones rurales. Es decir, las mujeres rurales no solamente realizan las actividades domésticas no comprendidas en el sistema de cuentas nacionales, como barrer, limpiar la casa, cuidar de niños, cocinar, y los niños y las niñas y cocinar, sino que también a esta carga añaden la recolección de agua, de leña y la producción de alimentos para autoconsumo, todas estas que son actividades no remuneradas, siendo el grupo poblacional que tiene una mayor dedicación a este tipo de actividades. También encontramos grandes brechas entre las mujeres rurales aquí en la línea morada y los hombres rurales en la línea verde, sobre todo en el suministro de alimentos a personas del hogar, que es donde hay una mayor brecha, pero también en otras actividades relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esto se relaciona con un tema cultural y es la creencia de que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres. En este caso se hizo una pregunta en la encuesta nacional de uso del tiempo sobre si se consideraba que esta era una afirmación real, y el 78% de las mujeres rurales contestaron que sí, que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres, lo cual refuerza esta dedicación de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En el ámbito de vivienda, servicios básicos, educación y salud, encontramos que la población con necesidades básicas insatisfechas se incrementa a medida que hay un mayor nivel de ruralidad, y en el caso de las poblaciones con pertenencia étnica, territorios indígenas y comunidades negras, es todavía mayor. Estos altos niveles de necesidades básicas insatisfechas incrementan la carga y el esfuerzo para el trabajo de cuidado. En cuanto a los accesos a servicios básicos, acá tenemos dos datos interesantes. El primero es que ante la falta de acceso a energía eléctrica o a otras fuentes de energía en los hogares, el mayor porcentaje de los hogares utiliza la leña, la madera o el carbón de leña como principal combustible para cocinar. Esto es en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas es el gas conectado a redes de suministro domiciliario. Esto implica un mayor tiempo y un mayor esfuerzo recogiendo la leña y cocinando los alimentos con leña.
En cuanto al acceso al acueducto, encontramos que a mayor ruralidad, en las comunidades rurales dispersas, hay un mayor porcentaje de hogares sin acceso a acueducto, lo cual también incrementa la carga de cuidados para las mujeres. En cuanto a la educación, vemos acá brechas entre las cabeceras y las zonas rurales y rurales dispersas en relación con los años cursados. Y encontramos que en el caso de las mujeres, la razón de abandono escolar principal está relacionada con el cuidado como el quedar embarazada, el casarse y la necesidad de cuidar a los niños. Esto es mucho más alto en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y también vemos que casi una cuarta parte de las adolescentes están embarazadas o ya han sido madres, lo cual se relaciona con el abandono escolar. En cuanto al acceso a servicios de salud, vemos que un porcentaje alto de la población rural que estaba enferma no tuvo atención médica, y esto no solamente afecta a las personas enfermas, sino también a sus cuidadoras, quienes deben realizar un mayor esfuerzo en esta labor de cuidados. En cuanto a los ingresos y al trabajo, encontramos que el porcentaje de la población que es considerada inactiva, un concepto que Dan está revisando en este momento, porque en realidad es una población que produce, como ya estamos viendo, porque aquí se incluye a personas dedicadas a oficios del hogar, por ejemplo. Entonces vemos que las mujeres que no están en el sector laboral, en las zonas rurales, equivalen al 62% de la población. ¿Y a qué se dedican estas mujeres? Principalmente a los oficios del hogar. Cuando se trata de los hombres, están estudiando, pero cuando se trata de ellas, están realizando oficios del hogar, lo cual refuerza esta relación entre el trabajo de cuidado y la realización de oficios del hogar. Aquí vemos las brechas en relación con la pobreza y la pobreza extrema de la que hablábamos antes, y vemos que afecta en mayor porcentaje a los hogares que tienen una mujer como jefa de hogar, en el caso de las mujeres rurales. Estos son los entornos rurales, centros poblados y rurales dispersos. Acá tenemos las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas que tienen un menor porcentaje de población en esta situación. Esto fue antes de la pandemia. También vemos que el porcentaje de las mujeres que se dedican a las actividades domésticas no remuneradas incrementa a medida que hay mayor número de hijos, y el porcentaje más alto está en mujeres rurales que tienen 2 o más niños y niñas en el hogar. En cuanto al ámbito de la autonomía personal, encontramos un porcentaje muy bajito de participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones como el Congreso, lo cual afecta la posibilidad de incidir en políticas públicas que cambien esta situación, y también un menor porcentaje de participación en la toma de decisiones productivas. En cuanto al ámbito de servicios de protección social y cuidado, pues encontramos que la mayor parte de los niños en la ruralidad permanece con sus padres y madres, generalmente con sus madres, lo cual incrementa la carga de cuidados para las mujeres. Esta situación que veíamos, esta barrera para acceder al empleo, y sí que se relaciona con las actividades de cuidado, hace que el acceso a la pensión sea muy bajo, y también porque hay una menor participación en el empleo formal. Entre las principales conclusiones, encontramos una constatación de las brechas de desigualdad para las mujeres rurales en casi todos los datos analizados. También el agregarse una dimensión poco reconocida hasta el momento como el aporte de las mujeres a la producción de bienes y servicios para el consumo final propio de los hogares, que se suma a las actividades de cuidado y que no son remunerados. Los argumentos que refuerzan la relación entre las barreras para la participación laboral y el empleo formal y las actividades de cuidado. También las barreras para la educación, al encontrarse como
elemento para el abandono escolar, la realización de actividades de cuidado, la invisibilización de las mujeres de grupos étnicos en la generación de información, y hay una recomendación de la CEDAW en este sentido, que recomienda al Estado colombiano mejorar la recopilación de datos, incluye la ubicación geográfica entre las variables que deben analizarse, y establece que en particular esto debe hacerse en lo que respecta a las mujeres pertenecientes a grupos marginados, y la CEDAW define entre los grupos marginados, incluye las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrocolombianas. Hay un silencio estadístico sobre algunas regiones en el país, particularmente sobre la Amazonía y la Orinoquía, de las cuales hay poca información estadística, y además son las regiones con un mayor porcentaje de la población en la ruralidad dispersa. Por otro lado, encontramos esta distribución desigual de las responsabilidades del cuidado entre el Estado, el mercado, las organizaciones comunitarias, por un lado, y los hombres y las mujeres rurales por el otro, que incrementa un círculo vicioso en el cual hay una falta de oportunidades laborales en condiciones dignas que permitan luego el acceso a servicios de protección social como una pensión. Recomendamos realizar ajustes en la encuesta nacional de uso de tiempo para reflejar la situación real de las mujeres, en particular de estas actividades que, aunque están incluidas en el sistema de cuentas nacionales, no son remuneradas. Valorar cambios para reflejar las dinámicas en la realización de estas actividades, difundir en detalle los resultados relacionados con este tema, y también realizar análisis sobre la pobreza, que no solamente estén a nivel de los hogares, sino también a nivel individual. En suma, establecer estrategias para reducir las desigualdades en el cuidado para las mujeres rurales, con una aproximación multidimensional y con la garantía de derechos para la participación real por parte de las mujeres rurales. Muchas gracias. Pues Laura Victoria, muchísimas gracias por la presentación de este trabajo, que se relaciona estrechamente con la anterior intervención de Mariana en una reflexión de la mujer y en específico de la mujer rural. Intuyo por el tema y el programa académico que también tuviste relación con María Adelaida Farah en esta reflexión epistémica. Y en este sentido te quiero plantear unas preguntas, son las siguientes. La cuantificación estatal de la economía del cuidado sería una forma de reivindicar el papel de la mujer, y por qué. Y de otro lado, un subsidio de la economía del cuidado sería una forma de empoderar a la mujer y en especial la mujer rural. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Si adivinaste, esta investigación también fue dirigida por María Adelaida Farah, que además hace un trabajo impresionante de acompañamiento académico, pero también personal. Es un tema que las feministas valoramos mucho. Y en cuanto a la cuantificación estatal del trabajo de cuidado y su relación con las reivindicaciones de las mujeres, te contesto que sí. Justamente la ley 1413, la ley de economía del cuidado, que básicamente establece la realización de la encuesta nacional de uso del tiempo, que es uno de las fuentes que analizó la investigación, ha sido el resultado de la lucha del movimiento de mujeres. Y ahora esta lucha continúa para garantizar que la revisión se realice como debe ser este año, para también aportar elementos a la manera como se hace esta medición y cómo se utiliza en políticas públicas, y ahora está orientada a la creación de sistemas de cuidado, un sistema nacional de cuidado y sistemas territoriales de cuidado. Y justamente desde el enfoque epistemológico feminista lo que queríamos era develar también que la invisibilización de aspectos muy importantes de la economía del cuidado realizados por las mujeres rurales. Esto que estábamos viendo, de que la brecha es enorme, eso siempre se ha dicho, en las actividades que no están relacionadas en el sistema de cuentas nacionales,
pero se toman como actividades productivas, el recoger la leña, el producir alimentos para autoconsumo, el recoger el agua, que en muchos casos son realizados por las mujeres rurales, y eso parece que fuera remunerado y tampoco es remunerado. Entonces queríamos justamente por eso evidenciar que las mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas tenían unas brechas mayores incluso que las que se estaban visibilizando. Y sobre lo que tú dices de un subsidio a la economía del cuidado, creo que es un tema que debe discutirse con las mismas mujeres rurales. Si se daría, las mujeres rurales se están planteando la renta básica, digamos, como una manera de reconocer ese enorme aporte que hacen ellas a la economía nacional. Y creo que es algo que debe discutirse con ellas y con el movimiento feminista para evitar que la manera como se haga profundice sesgos de género. Pero yo creo que sí, es muy importante garantizar un reconocimiento económico para las mujeres rurales que vemos que hacen un aporte muy fuerte a toda la sociedad y en lo económico también, pero que cuando llegan a la adultez, como están excluidas del mercado laboral, en gran parte por la división sexual del trabajo y las discriminaciones de género, ni siquiera tienen derecho a una pensión. Muchas gracias, Laura Victoria. Y una última consulta, y es, cuando se denomina que las personas dedicadas a oficios del hogar pertenecen a esa población económicamente inactiva o la PI, ¿eso estaríamos hablando de un despojo epistémico o una discriminación desde los datos? ¿Qué opinión te merece? Sí, justamente terminamos haciendo una crítica a este concepto de inactividad, porque lo que estamos planteando desde el feminismo es que las actividades de trabajo no remunerado son productivas, aportan a la sociedad. Entonces, consideramos que es sí, un despojo epistémico, y creo que, como estaba mencionando, el DANE está revaluando ese concepto. Hemos tenido en la mesa de economía del cuidado, mesa intersectorial de economía del cuidado, reuniones con el DANE en conversación sobre ese tema, y nos han dicho que van a cambiar el concepto de inactividad porque realmente es injusto. No sé si no lo alcanzaron a leer, pero dice que son las personas que no pueden o no quieren trabajar, y este es un trabajo. O sea, justamente se trata de reconocer el trabajo de cuidados como un trabajo. Tal cual, si la definición dice población en edad y en condiciones de trabajar, pero que no quieren hacerlo. Una muy buena reflexión, y adicionaría, aquí en el chat internamente también nos acompaña Tania Delgado, la nueva asistente para la creación artística y rectoría de investigación, y nos manifiesta también que hacen también las mujeres rurales un aporte importantísimo a la transmisión de conocimientos tradicionales, que es algo que se debe también relevar. Y también pues aprovecho para darle la bienvenida entonces a Tania Delgado como nueva asistente de la creación artística en la Vicerrectoría de Investigación. Pues bueno, yo aprovecho para agradecer la asistencia de ustedes como ponentes, su participación en el Congreso. También agradecer a todas las personas que nos están viendo en nuestros diferentes canales, y por supuesto tengo que decirle que no todo lo bueno dura para siempre, y debemos entonces cerrar este simposio, y quiero hacerles entonces la invitación a la clausura del 16º Congreso de la Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. Ahorita a las 5 de la tarde arrancaremos con la clausura y la entrega del Premio Bienal Javeriano en Investigación, Modalidades Vida y Obra, y el Premio Bienal a la Innovación. Entonces, de esta forma damos por cerrado este simposio. Feliz día a todos y todas.